Buenas noches les dé Dios a todos ustedes, los feligreses de esta parroquia del Sagrado Corazón y demás invitados. Esta es la segunda sesión de los ejercicios cuaresmales correspondiente a este año 2020. En la meditación anterior estuvimos viendo cómo una parroquia empieza a ser formada o empieza a formarse en medio de el binomio, el llamado que Dios nos hace y la respuesta que nosotros damos. Llamado y respuesta. Y veíamos cómo la crisis vocacional no es tanto de que Dios no llame, cuanto de que faltan respuestas. El Papa San Pablo VI bromeaba mucho con la famosa oración por las vocaciones y decía: nosotros le pedimos a Dios que nos dé más vocaciones, decía él, sobre todo sacerdotales. Y él pensaba que primero las vocaciones que más hacían falta eran las laicales. Pero lo más importante no es que Dios tenga flojera de llamar a alguien de nosotros a servir. Eso sería tanto como considerar a Dios un flojo, un irresponsable, un irresoluto. Cuando que lo que nos falta son nuestras respuestas a Dios, nuestras respuestas a ese llamado que Él nos da. Y el primer llamado que nos da Dios nuestro Señor es a la santidad. Y ese llamado y respuesta solo puede vivirse en su originalidad y riqueza desde la meditación asidua de las Escrituras. La fe nace de la escucha de la palabra de Dios, que proviene de la predicación, y a su vez la predicación se verifica, se realiza mediante la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, por la lectura y escucha de las Escrituras, es que el creyente se entrena en el diálogo filial con el Padre, es decir, aprende a vivir en Cristo, el Verbo encarnado, desde el Hijo en el que somos hijos. La oración y la oración bíblica es un diálogo que brota de la promesa del Dios de la alianza, de su bondad y de su fidelidad. Muchos de ustedes me habrán oído contar esta anécdota de mi vida, de cómo cuando llegué al seminario mayor y me presenté por primera vez con el sacerdote al que yo elegí para que fuera mi padre espiritual, me preguntó: ¿y sabes hacer oración? Y yo le dije: la pregunta es necia. Claro que sí sé. Y me dijo: oye, ¿hiciste oración? Sí, hice oración. ¿Y para ti qué es la oración? Y le dije: pues la oración es dialogar con Dios, así como ahorita usted y yo,
Cuando yo hablo, usted me escucha. Y cuando usted habla, yo lo escucho. Y así estamos empezando el diálogo. Pues la oración es un diálogo. Y luego me dijo, muy bien. ¿Y hoy en la mañana hiciste oración? Sí, claro. ¿Y Dios qué te dijo en la oración? ¿Qué te dijo en el diálogo? Porque ya me imagino lo que tú le has de haber dicho. Pero Él, ¿qué te contestó? Y sopas. Me rasqué la cabeza, que desde entonces me empecé a quedar calmo. Y no supe qué contestar. Me di cuenta que en la supuesta oración únicamente yo hablaba. Y si Dios me contestaba, pues yo no lo escuchaba. Y si no lo escuchaba, pues ¿cómo lo podía tener en cuenta? La escucha de Dios, pues, precede y da sentido a la palabra que el hombre le dirige para expresarle su súplica, su agradecimiento y admiración por las maravillas de Dios. Es una súplica que se hace en una respuesta activa, con generosidad y prontitud. Las Escrituras contienen las palabras y los gestos mediante los cuales Dios no ha cesado de revelarse a la humanidad hasta su autocomunicación y autodonación plena en Jesucristo. El libro de los Hechos nos dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien hizo todas las cosas. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hay pues varios caminos para entrenarnos en la tarea de escuchar a Dios, para permanecer en la escucha de la palabra de Dios viva, penetrante y operante. El más antiguo se llama Estudio del Evangelio. Luego, con la Acción Católica y las comunidades eclesiales de base, apareció el método del ver, juzgar y actuar de Jesús en la Biblia. Y recientemente ha aparecido la práctica de la Lectio Divina, tanto personal como en grupo o en comunidad. En la lectura, meditación, oración, diálogo y contemplación del texto bíblico bajo la luz y guía del Espíritu Santo, en la comunión de la Iglesia, el oyente se deja interpelar, orientar y modelar para vivir la existencia en Cristo y desde Cristo. Esto es, en comunión de vida, de misión y destino con la palabra hecha carne. El estudio de las Escrituras se presenta, por tanto, como un camino de apertura incondicional a la libertad y la vida que proceden de la palabra luminosa de Dios. Es también un aprendizaje permanente
para avanzar en diálogo con el Señor, al que le abrimos la puerta del corazón por la fe, para que dirija nuestra existencia, nuestras respuestas a su llamado. En realidad, cada encuentro con la palabra de Dios es un momento feliz para la pastoral de las vocaciones, para promover la escucha y respuesta de lo que Dios quiere para mí en cada momento o en cada etapa de mi vida. Y a veces tenemos miedo de escuchar la palabra de Dios porque se nos figura que nos va a llamar para ser sacerdotes o religiosas. Y pues no, Dios en proporción llama más al bautizado a ser un laico en la iglesia. Asimismo, es decisivo que la catequesis tenga una impronta claramente bíblica y de orientación vocacional. Las dos cosas. El que se acerca a recibir la catequesis ha de situarse ante el Señor como el que sale a su encuentro y le dirige una palabra de gracia. Cuando el creyente se siente alcanzado por Cristo, tocado por Cristo, se lanzará hacia Él como a su meta. Es el momento en el que se estructuran la iniciativa divina y la respuesta del hombre, el llamado y la respuesta. Interpelado por la palabra de gracia, el llamado se entrega al Señor y se pone al servicio de su plan. De esta forma, las vocaciones particulares se presentan como una concreción de la vocación del cristiano. La vocación del cristiano, dijimos al principio, es la santidad. Y la respuesta empieza por asumir un ministerio, luego un estado de vida, y después va especificando sus respuestas según los llamados que el Señor le vaya realizando. La llamada a seguir a Jesús más de cerca se va precisando en cada persona que se siente llamada y agraciada por el Señor a colaborar en su obra creadora y salvadora, tal como se precisa de forma progresiva en la historia. Por ejemplo, en la formación de una familia. Hagamos ahora un repaso de cómo podemos hacer el estudio de las Escrituras. ¿Cómo se hace? Bueno, pues para realizar ese estudio personal del Evangelio hay que escoger un lugar y un momento. Un lugar donde yo me pueda concentrar. Un momento en el que esté yo liberado de otras preocupaciones. Y cada quien puede encontrarse su lugar y su momento. Es Él, nuestro Señor, el que nos da una cita, el que quiere comunicarse con nosotros. Por eso hay que prever un momento en su agenda, un marco apropiado, para poder hacer ese estudio de su palabra con mucha atención y concentración. Hay diferentes maneras
de hacer esta meditación de las Escrituras. Y yo les voy a tratar hoy, para no alargarme mucho, de dos. Y se hace con un tema o una pregunta a seguir a través de la Biblia. Uno le puede preguntar a Dios una sola cosa y empezar desde el principio, desde el Antiguo Testamento, o si quieren primero desde el Nuevo Testamento, empezar a encontrar qué respuestas da Dios a esa pregunta que yo le hago. Una pregunta puede ser: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Porque nosotros cuando nos presentamos con la gente decimos: yo soy fulanito de tal, a sus órdenes. Y cuando nos despedimos, ya sabe que estoy a sus órdenes, lo que guste, lo que se le ofrezca. No dude en buscarme. Bueno, pues a Dios nuestro Señor también nosotros le podemos hacer esa pregunta. Y entonces poner a repasar, a recorrer la Escritura y buscando allí las respuestas. También podemos escoger un tema. Por ejemplo, el tema del matrimonio, o la soltería, o la violencia, o las pandemias, y buscar, recorriendo la Escritura, cuál es la respuesta que Dios nuestro Señor nos da, cómo Él nos ha ido acompañando a lo largo de la historia para vivir esos temas que le planteamos. Y conviene iniciar con un tiempo de oración, colocarse en la presencia de Dios e invocar la guía del Espíritu Santo. Y luego pasar al ver con un deseo de objetividad, no lo que yo quiero que salga, sino lo que allí objetivamente hay. Y por eso hay que leer, releer, escribir el texto en un cuaderno o teclearlo en la máquina, hacer subrayados, hacer anotaciones y observar bien el texto por sí mismo, sin ideas preconcebidas. Podemos utilizar las notas que traen abajo en la Biblia, las notas que comentan los versitos que estoy leyendo. Y sobre todo es importante identificar las acciones de Jesús y de los demás que están ahí alrededor en ese texto del Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy pues apareció Jesús, que aceptó ir a cenar a la casa de Lázaro, Marta y María. Pero luego, obviamente que iban los discípulos. Aparecieron también otros judíos y al final aparecen hasta los sacerdotes, muy molestos. Y hay que identificar las actitudes de Jesús y las actitudes de los demás, de Lázaro, Marta y María, la actitud del Judas, la actitud de los judíos que iban ahí de curiosos a apedrear,
la actitud de los sumos sacerdotes envidiosos, celosos, y ver las acciones de Jesús. Acude a la cena y se deja lavar los pies por María. Ya más antes se los había lavado a punta de lágrimas y ahora lo hizo con un perfume muy caro, muy valioso, y lo secaba con sus cabellos. Era algo que se podía prestar hasta para malos pensamientos, ¿verdad? Cualquier mal pensado pudiera decir, pues yo lo que a mí se me hace que estos como que se entienden, ¿verdad? Y así con una concha espantosa que hasta delante de todos, ¿verdad?, se deja apapachar ahí Jesús. Y el Judas envidioso, que quería que se hubiera vendido el perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres. Y Jesús le va a decir, déjala, a los pobres siempre los vas a tener con ustedes, a mí no. Una pregunta que nos hemos hecho siempre a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no gastar esto en los pobres en vez de gastarlo aquí o así o así? Por ejemplo, algunos cuando entran a este templo hermoso del Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué no gastaron todo ese oro que le pusieron ahí el retablo para ayudar a los pobres? Miren nomás qué desperdicio. Y sale la respuesta de Jesús: a los pobres siempre los tendrás, a mí no. Es importante, pues, recibir el mensaje de la palabra en el texto y anotarlo. Y luego después viene el contemplar. Un contemplar con el deseo de entrar en comunión con Cristo resucitado, con Cristo vivo, que está presente allí hablándote en la palabra. Contemplarlo. Admirar la humanidad y la divinidad de Jesús, las dos cosas. Por ejemplo, en el texto del día de hoy, aparece el Jesús humano que se deja apapachar. Aparece el Jesús divino que recibe una acción de gracias. Aparece el Jesús divino que ilumina el acontecimiento con la actitud de Dios. Y aparece el Jesús humano que se deja querer con humildad y sencillez por la muchacha. Se deja querer. No le importó que después anduvieran hablando y hasta haciendo películas de él sobre ese punto. Hay que saber contemplar lo que Jesús vivió, lo que Jesús sintió, lo que Jesús pensó y lo que dijo Jesús. Contemplar al Señor que está presente y actuando en aquellas personas de nuestra vida en las que nos hace pensar el texto. Por ejemplo, en los pobres que vienen a pedir despensa.
Siempre los tenemos, nunca se acaba. Son el signo de la presencia de Jesús. Y en los que comparten su despensa, ahí está presente el Señor, que sale a su encuentro tendiendo la mano solidariamente. Y por eso pasamos al actuar. Actuar con el deseo de la conversión de nuestra vida y de nuestro servicio o ministerio. Actuar. Y otra manera, otro esquema para hacer el estudio del Evangelio se empieza más o menos igual con el momento de oración al Espíritu Santo, la lectura del texto que se lee, se relee, se apunta, y luego se da un tiempo suficiente para el estudio personal. Vamos a fijarnos en qué dice Jesús, sus palabras, y apuntarlas. Y luego pensar por qué lo diría. Pensar bien, por qué lo diría. Y apuntar. Y luego, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo? Y apuntar. Podemos regresarnos y repasar otra vez a lo mismo. ¿Qué dijo Jesús y por qué lo dijo? Con frecuencia podemos encontrar más respuestas, otros porqués. Y cuando lo hacemos en equipo, en grupo, nos daremos cuenta que cada quien va encontrando un porqué diferente. No hay un único porqué. Y luego, contemplar lo que sucede alrededor de la persona de Jesús. ¿Qué dicen las demás personas que están allí en acción? ¿Qué hacen las demás personas? ¿Y qué transformaciones se van dando en sus actitudes, en su corazón, tanto buenas como malas? Por ejemplo, hoy dice el Evangelio que los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por culpa de Lázaro la gente se estaba yendo con Jesús y ellos estaban quedando sin clientela. Fue la determinación que hicieron ellos, fue la transformación que sucedió en su corazón. Y podemos preguntarnos también en qué se parece ese hecho de la vida de Jesús al de nuestra gente. Cuando entre nosotros, por ejemplo, somos invitados y decimos entre nosotros, venimos a pagarles la visita, porque primero nos vinieron a visitar a nosotros y ahora nosotros acudimos a visitarles a ellos. ¿En qué se parece? Y cómo hay veces que vamos con un regalito, vamos a dar gracias o a festejar el don de la vida. Pues es muy común en los cumpleaños de nuestros conocidos. Llegamos con un regalito, sobre todo si son niños, un regalito sencillo, que los vuelva locos a los niños. Y los vuelve locos el desbaratar el regalo, y luego los vuelve locos el mismo regalo.
Y aunque reciban 2 regalos iguales, ahí me ha tocado ver que, por ejemplo, una niña que recibió 2 muñecas iguales, le dijo a la amiguita más pobrecita: toma, te regalo una. Ahí, ¿qué actitudes pasan? ¿Qué sucede con la gente de alrededor? ¿Qué hacen las demás personas? ¿Cómo se transforman? Y luego, cómo estos eventos que están ahí presentes en el texto se hacen presentes o se han hecho presentes en mi propia vida. En mi propia vida. A mí como sacerdote me toca experimentar con mucha frecuencia el cariño de la gente. Por ejemplo, estos días de la cuarentena, todos los días alguien me trae de comer, todos los santos días. Gloria a Dios. Piensan en Jesús y le dan de comer al Padre. Hay que ir recogiendo todos los llamados que el Señor nos hace. ¿A qué nos invita? ¿A qué nos invita? Y apuntar, ¿a qué nos invita? Y luego, ¿qué dificultades tengo para responder a su invitación? ¿Cuáles son mis peros o mis paros? Dicen los jóvenes. Y apuntarlos, mis peros y mis paros. Y pedir con la gracia de Dios cómo superarlos. Cómo superarlos. Y terminar haciendo una oración final. El estudio, pues, es la meditación profunda de las Sagradas Escrituras, es la que nos va a permitir a nosotros responderle al Señor. Porque si nosotros aprendemos a escucharlo, aprenderemos a responderle al Señor. Y le iremos respondiendo gradualmente de menos a más. De menos a más. De manera que no faltará quien a veces te diga: bueno, ¿qué no tienes otra cosa que hacer en tu casa? Que te la pasas aquí, allá y más allá, sirviendo a la gente de muchas formas. ¿Qué no tienes más cosas que hacer en tu casa? Pues sí, y las hace. Pero el Señor nos va dando una capacidad de responder en un nivel progresivo y más intensivo en la medida en que nosotros meditamos la Escritura y escuchamos, contemplando, extrayendo, saboreando lo que allí nos dice para poder realizar nuestra vida con felicidad, con alegría. Pues para que a ustedes y a mí el Señor nos conceda la gracia de responder como María, les invito a terminar esta meditación con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches.